¿qué tal a todos? Bienvenidos, muy buenas noches para los que están en vivo y si estás viendo este video en otro día, pues muy buen día, ¿verdad? O buena mañana. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Parece que voy a estar por aquí solo, vamos a ver si llega alguno de mis compañeros. Un saludo a Ricardo Esparza que anda en un concierto del grupo La Dosis. Y bueno, pues el tema de hoy es los animales en los que se convierten las brujas y los nahuales, según las leyendas de México, ¿no? Nuevamente, ¿de qué? De los animales en los que se convierten o se convertían las brujas y los nahuales, según las leyendas y los relatos mexicanos, ¿no? Sobre todo en los tiempos antiguos, aunque todavía en algunos pueblos parece ser que dicen que esto todavía se da. Bueno, déjenme compartirles un poquito una pantalla que tengo por aquí. Ahí va. A ver, compartir. Creo que es esta de aquí. Vamos a ver. Listo. Perfecto. Bueno, por ahí en Google vamos a ver algo sobre todo relacionado a las brujas. Lo voy a dejar ahí de momento y por acá en otra pantalla tengo algo que les quiero leer, una investigación y unas consultas que hice con la inteligencia artificial, en este caso con Google Gemini. Y bueno, le pregunté a Google Gemini que me diera un cuadro comparativo, ¿sí? Una relación de los animales en los que se convierten los nahuales y las brujas según las leyendas de México. Bueno, por aquí, primero voy a leer sobre el nahual, luego sobre las brujas. Dice, naturaleza de la transformación. En el nahual dice que es una conexión espiritual y chamánica. Voy a hacer una pausa aquí. Eh, Aunque muchas personas creen o incluso afirman que los nahuales se transforman en animales, así como por ejemplo como un hombre lobo, por decirlo así, en muchas otras personas, incluso en algunos nahuales, unas personas, ¿no? Nahuales o chamanes que los entrevistan, ellos dicen que no se convierten en animales, sino que se comunican con ese animal como un tipo de una conexión telepática y aprovechan sus habilidades para ir a algún lugar, obtener información y después se desconectan. Yo creo que esa segunda posibilidad es más realista, pero bueno, aquí también vamos a hablar de la otra que es más fantástica. Entonces dice que es una conexión espiritual y chamánica con un alter ego, que es un animal al que también se le conoce como tonal, y que a menudo es una habilidad heredada o un don prehispánico. Ok, entonces si hacemos caso de esto, resulta que básicamente, pues para ser un nahual es porque tus padres, tus abuelos o alguien te heredó esa cualidad, o sea, es algo con lo que naces, según esto, ¿bien? Y luego dice que se pueden convertir en tres tipos de animales. Animales depredadores, voladores o domésticos. En los animales grandes o depredadores dice que un nahual se puede convertir en un jaguar, en un puma, en un lobo, en un coyote, y que representan poder, fuerza y respeto en la comunidad. Bueno, eso en cuanto a los depredadores. En cuanto a los animales voladores, dice que los nahuales se pueden convertir o conectar con águilas, halcones o búhos gigantes. ¿Sí? Dice que esto con el objetivo de vigilar grandes extensiones de tierra desde arriba o proteger a la comunidad, o sea, de andar ahí dando la ronda, digamos, ¿no? Dando su ronda para proteger. Bien, en el caso de animales pequeños o domésticos, dice que los nahuales se pueden convertir en un perro negro, que es el más común y que es el que sale casi en todas las leyendas o relatos rurales, pero también se puede convertir en serpiente,
y que dice que normalmente cuando se transforma en perros es para mezclarse entre la gente y ir a algún lugar o escapar rápidamente. Ah, miren qué tal aquí. Saludos, se está conectando Nancy Bracho. Nancy, un abrazo. Qué bueno que te gusta el tema. Allá vamos. Entonces, esos son los animales en los que supuestamente se convierte un nahual, ¿sí? Entonces, jaguar, puma, lobo, perro y para volar, halcón, águila o búho gigante. Ahora, ¿qué pasa con las brujas? Ahí se pone interesante porque hay diferencias, ¿no? Por un lado, creo que a veces les dejaron los animales más feos, pero bueno, vamos a ver. Luego vamos a reivindicar al ratito a las brujas, pero mientras dice, la bruja, la naturaleza de su transformación, dice, suele ser el resultado de un pacto oscuro o brujería, ¿no? Entonces por aquí da risa, ¿no? Porque mientras que el nahual, ahora voy a adelantar, resulta que normalmente se habla del nahual, pero resulta que nahual es algo que no tiene género, o sea, puede ser hombre o puede ser mujer. De tal manera, de hecho, en náhuatl se decía nahuali y aplicaba tanto para hombre o para mujer, el nahuali. Ya cuando llegan los españoles, ¿verdad? Y se da ese sincretismo, esa hibridación, ¿no? Entre lo prehispánico con lo europeo, entonces queda como el nahual, como si fuera hombre, pero no, puede ser hombre o mujer, de tal manera que ya aplicándolo en el español hay nahuales y nahualas, ¿sí? Pero antes era lo mismo. Bien, bueno, entonces me voy a las brujas, ya haciendo esa aclaración. Lo anterior también aplica para las nahualas, o sea, una mujer nahuala también podría ser un puma, un jaguar hembra, sí, un búho, una perra, etcétera, ¿no? En el buen sentido. Bueno, la bruja ahí dice que es por un pacto oscuro, o sea, es algo malo o de brujería, ¿no? Y dice que en muchas regiones, como por ejemplo Tlaxcala, que es un estado, no sé si la capital tiene el mismo nombre del estado, que sería Tlaxcala, Tlaxcala, lo desconozco, lo voy a ver en un mapa. Dice que en Tlaxcala las brujas se quitan las piernas y las dejan junto al fogón antes de transformarse. Dices, ¿cómo que se quitan las piernas? Sí, más adelante les voy a dar más información. Y parece que esto es exclusivo de Tlaxcala y Puebla, ¿no? Ahora, si tú nos estás viendo desde otro estado de la República Mexicana o desde otro país y allá también tienen esa leyenda, ¿no? De que se quitan las piernas, pues dejen ahí los comentarios porque va a ser muy interesante. Yo la verdad nunca lo había escuchado. Bueno, creo que una vez lo escuché en una leyenda, pero no es algo que se platique como algo muy común. Bien, ahora, ¿en qué animales se transforma una bruja? Bueno, aquí dice que se pueden transformar en un puerco, o sea, en una puerca o en una marrana, o en una chiva, o sea, la femenina del chivo, o en una perra, ¿no? Entonces, puerco, chivo o perro, ¿no? Bueno, perra, todo en femenino. Y dice que eso es para pasar desapercibido, o sea que normalmente esto sucede en los pueblos y en la noche. Ah, muy interesante. Tanto los nahuales como las brujas hacen su transformación en la noche. En el día no. ¿Por qué? Bueno, en el caso de las brujas, digamos que son, como es con un pacto maligno, a lo mejor con el diablo, pues se relaciona como el día es bueno y la noche es malo, ¿no? Claro, en la vida real no necesariamente es así, pero esa es como, como la razón, ¿no? Bueno, ahora, de los animales voladores, las brujas se pueden convertir también en lechuzas o búhos, y tú puedes decir qué diferencia hay. No sé cuál es cuál, pero creo que la lechuza es chiquita y el búho es más grande, o es al revés, ¿no? Pero esa es la diferencia. O sea, son muy parecidos una lechuza y un búho, pero la diferencia es el tamaño, ¿no? También dice que pueden convertirse en guajolotes. Si dices, ¿qué es eso? Ah, son los pavos, ¿no? Allá en Estados Unidos, los turkey, ¿no?
Bueno, entonces lechuza, búho o guajolote. Y si es pavo o guajolote, es negro. O sea, tiene que ser, ¿no? Así como para que se note. Y luego dice, el guajolote sin patas es la transformación más clásica de la bruja que vuela entre los cerros. Y dices, ¿cómo que un guajolote con patas? Pues ahí dice, ¿no? Te voy a adelantar por qué. Esto es supuestamente porque si las brujas se quitan las piernas, dicen que se quitan las pantorrillas como si tuvieran tornillos o las piernas desde la cadera, desde el muslo, para que dejando las piernas ahí, ahora, ¿no se desangran? No, porque se ponen un ungüento mágico, ¿no? Y de esa manera se pueden quitar las extremidades de abajo sin que se desangren. Y eso es para que entonces a la hora de la transformación sea más rápida y sean más ligeras para volar, porque no se están transformando con el peso de sus piernas. Aunque también dicen que cuando se transforman las brujas, ya cuando se transforman algunas en búhos o lechuzas, algunas sí tienen patas, aunque sus piernas se quedan ahí en su casa, ya cuando se transforman pesan menos, pero ya transformadas sí tienen las patas del animal, ¿no? Bien. Y en los animales domésticos, las brujas dice que se transforman en gatos negros, murciélagos y ratas. O sea, como ven, aquí hay algo de discriminación porque le dejan lo más feo, ¿no? Pero es porque, aunque también hay brujas y brujos, y hay brujas buenas y malas, normalmente en los cuentos, en las historias, la bruja es la mala, ¿no? Así como en Blancanieves. Yo creo que por eso les dejaron los peores animales. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, el propósito, ¿no? ¿Para qué se transforman? Bien, volviendo al Nahual o Nahuala, dice que ellos se transforman para ofrecer protección, para ofrecer guía espiritual o para obtener sabiduría conectándote mentalmente con el animal, ¿sí? Aunque también dicen que puede ser para robar ganado. O sea, no todo, dices, ¿cómo, no? Que el nahual no era bueno. Ahorita vemos. Puede ser para robar ganado, para hacer travesuras o para proteger tesoros. ¿Y cómo que se roban ganado? Bueno, es que dicen que un nahual que se conecta o que se transforma en un animal, una vez transformado en el animal, pues no solo tiene su parte humana, sino que tiene la parte pues de animal, ¿no? Y que el animal tiene instinto. Entonces, si tú te transformas y no has comido y resulta que pues vas por el monte, ¿no? Transformado, digamos, en un coyote, en un lobo, ¿no? Y tienes hambre y se te atraviesa, un conejo, una oveja o algo así, pues que si no tienen buen control, se la comen, ¿no? Porque están en su aspecto animal. Ok, pero bueno, normalmente es para protección o guía o sabiduría. ¿Y las brujas para qué se transforman en animales? Ahí va. Dice que para alimentarse, dice, para chupar la sangre de los bebés. Eso cuentan las historias, ¿no? Dice, o para hacer daño por encargo, o sea, que a ellas les pagan para que ataquen a alguien, y entonces ellas se transforman como animal para que no sepan que son ellas, y así es. Entonces, o es para desvivir bebés, o es para hacerle daño a alguien, o para hacer un mal de ojo, ¿sí? Bien, bueno, ahora viene por aquí, dice, si ustedes saben más cosas, también los que están conectados ahorita en vivo pueden comentarlo, ¿eh? Dice, rasgos clave para diferenciar el nahual y la bruja en las leyendas. Dice, el nahual casi siempre conserva una mirada profundamente humana y pesada cuando está en su forma animal. O sea que tú lo ves como animal, pero que si le ves los ojos dices, no, este tiene mirada de persona, ¿no? De humano. Ok, dice que suelen mantener una aura y respeto y que infunden temor, ¿no? Bien, ahora, la bruja. Dice que la bruja, al transformarse, sobre todo en aves, como el guajolote o la lechuza, suele emitir risas estridentes. O sea, si es risa, es maligna, ¿no? Dice, o graznidos macabros, eso sí, no tengo idea de cómo imitarlos, ¿no?
Dice, cuando van en pleno vuelo, de repente hacen su graznido, así como los patos, pero dicen que macabro, yo nunca he escuchado. Y que también se presentan como luces o bolas de fuego, ¿no? Bien, bueno, ahora, después con esa información, pregunté por qué las brujas de Tlaxcala se quitan las piernas y las dejan junto al fogón, que ya les dije por qué, pero bueno, aquí dice la leyenda de las Tlahuelpuchi, y dices, ¿qué es eso? Ah, las Tlahuelpuchi, déjame cambio acá en la imagen, ahí está. Dice que las Tlahuelpuchi son las brujas de Tlaxcala y que en los mitos del folclore mexicano, el ritual de quitarse las piernas antes de transformarse en animales, normalmente guajolotes o lechuzas o bolas de fuego, es para, dice que eso viene de una mezcla prehispánica y colonial, y dice, en la cosmovisión mesoamericana, el cuerpo humano está compuesto por distintas entidades animísticas para que la bruja pudiera adquirir la ligereza necesaria para volar o convertirse en vapor o humo, porque dicen que también se convierten en vapor o humo. ¿Por qué? Te lo cuento en un momento más. Dice, debe desprenderse de la parte más pesada y terrenal de su cuerpo, y esas son las piernas, ¿no? Entonces, por eso se las quitan para pesar menos y convertirse más fácil o en un animal que vuela, o en humo o en vapor. Ok. Y entonces dice que dejan sus piernas y a veces su torso. Ah, no, dejan sus piernas y entonces del torso hacia arriba, la cabeza, quedan libres y entonces de repente flotan y se convierten. ¿Sale? Y luego dice, ¿por qué en el fogón? Ahora, ¿qué es el fogón? Imagínense que es como una estufa, ¿no? Como las cocinas antiguas. Dice, el fogón o el hogar, es porque en la época prehispánica el fogón en la cocina se asociaba con ciertas deidades y es un elemento sagrado que te facilita el convertirte en algo, en algún animal, ¿no? Y también puede ser un portal entre el mundo cotidiano y el sobrenatural. Dice, las piernas se dejan junto al fogón o cruzadas en forma de cruz, ¿sí? Cerca del fogón o de las cenizas del fogón, porque el calor del fuego actúa como un ancla mágica también para regresarse rápido cuando ya hicieron su maldad, ¿no? Que ya desvivieron un bebé, ahorita vemos cómo los desviven, o que ya hicieron su maldad. Dice, este calor mantiene los miembros, o sea, las piernas de la bruja, vivos y preserva como un vínculo, imagínate como un cordón umbilical espiritual para que vuelva el animal, se reconvierta y se ponga las piernas. Dice, ¿cuál es el talón de Aquiles de la bruja? ¿Con qué la puedes destruir? Dice, bueno, pues resulta que puedes destruir una bruja. Miren, aquí en las imágenes tenemos diferentes, por ejemplo, esta que está aquí, donde estoy, le voy a dar clic, a ver si lo hace más grande. Dice, Tlahuelpuchi, aquí vemos una mujer que se está como transformando, ¿no? Todavía tiene cuerpo de mujer, pero la cara ya la tiene así como de águila y las manos ya son como patas, ¿no? De ave. Déjeme darle para atrás. Aquí viene otra que precisamente vemos que está así como si se fuera a, a comer al pequeño. Hasta ahí lo dejo para no decir palabras que después tenga problemas con este video. Me regreso. Aquí está otro dibujo que se está convirtiendo, sí, abajo ya está con patas de ave, pero todavía la parte de arriba lo tiene como cuerpo de mujer, ¿no? Bueno, ok, y hay varias, ¿no? Por ejemplo, esta está así como de película de terror, ¿no? De ahora sí que bruja arpía, ¿no? Bueno, la voy a dejar ahí un momentito. Dice, si los familiares de la víctima, o sea, para eso la bruja ya hizo algo malo, ¿no? Si los familiares de la víctima o un vecino de la víctima o de la bruja sospechan de una mujer, o sea, de que la mujer sea bruja, y logran entrar a su cocina mientras ella anda cazando, o sea, mientras está transformada en animal, el método clásico para vencerla consiste en alterar sus piernas.
O sea, cambiarlas de lugar para que cuando se las ponga al revés y después la vean y digan, ay, esa es una bruja sobre de ella, ¿no? A matarla. Dice, si se cambian de lugar y se les echa sal o las queman las piernas, estamos hablando, o les echan agua bendita, la bruja ya no podrá ponérselas en su cuerpo. Entonces, si quemas las piernas, si les echas sal o si les pones agua bendita, cuando vuelve la bruja convertida en lechuza, en guajolote, ya no se puede poner las piernas y entonces se tiene que quedar convertida en el animal y entonces es más fácil que la maten como animal a que se vuelva persona y se dé a la fuga, ¿no? También se dice que que ellas hacen sus cosas malas en la noche y que si se queda, si destruyes las piernas y vuelve ella y no se las puede poner, no se puede convertir en humana, se queda como animal y cuando sale el sol es como si fuera vampiro, ¿no? La luz del sol hace que se mueran. Entonces, así es como vences a las brujas, ¿no? Supuestamente. Muy bien. Bueno, les sigo contando. Después se me ocurrió preguntar cuál es el documento, o sea, papelito habla, ¿no? ¿Cuál es el documento o relato más antiguo conocido de las brujas que se desprenden de las piernas? Porque yo creo que eso es muy americano. No sé si alguien nos está escuchando por allá por España, que nos cuenten a ver si ellos tenían esos relatos de las brujas que se desprendían de las piernas al convertirse. Yo creo que no, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Creo que eso es parece ser que ese relato venía como desde los mayas, ¿no? Desde los mexicas y otros grupos, los tlaxcaltecas, etcétera, ¿no? Bueno, dice, y me contestó la inteligencia artificial, dice, el registro documental más antiguo y preciso que existe sobre las brujas que se quitan las piernas en México se encuentra en el Códice Florentino, en la historia, en el libro de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, recopilado por el fraile franciscano Fray Bernardino de Sahagún. Y entonces él pues, les pidió, ¿no? A los indígenas entre 1540 y 1585 que le contaran todos los relatos de cómo era antes la vida pues, la Nueva España, la Nueva Galicia, y entonces de ahí sacó esos relatos, ¿no? Digamos que los sacó pues de los indígenas, ya sea de los vencidos, de los mexicas, o de los que les ayudaron a los españoles a vencer a los mexicas, ¿no? De ahí sacó los relatos pues, de la gente, ¿no? Bien, dice que en el libro 11 de la colección se describe a una entidad mitológica nahua conocida como déjame agarrar aire para tratar de pronunciarlo bien, porque una cosa es que yo vivo en México y otra cosa es que pronuncie bien el náhuatl, no hablo náhuatl, ¿verdad? Dice que la conocían como la Momescopinqui. Ay, lo logré, Momescopinqui. ¿Y qué es eso? Ah, mira, voy a cambiar la pestaña. Aquí viene la Momescopinqui. Entonces dices, ah, pues también es una bruja convertida. Sí, déjame ver por aquí algunas. Mira, así se escribe, Momescopinqui. ¿Sí? Parece que hay una película de eso, Momescopinqui y algunas imágenes que vemos aquí en internet. Aquí está, por ejemplo, esta, ¿no? Que es como un guajolote, pero con cara de mujer y anda escupiendo por ahí sangre, ¿no? Vamos a ver otra imagen por ahí. Ah, mira, aquí está la misma, pero, bueno, ya sé. Aquí está otra. Ah, bueno, esa la voy a quitar porque como que le anda chupando el cuello a alguien, ¿no? Y luego por aquí no se porta bien YouTube y luego nos quitan las cosas. Bueno, ahora si tú me preguntas, oye, entonces, ¿qué diferencia hay entre la Momescopinqui y la otra que se llamó como Tlahuelpuchi? Parece que la Tlahuelpuchi es exclusiva de Tlaxcala y la otra es más conocida en todo México o Mesoamérica, ¿no? Bueno, dice que la Momescopinqui es de origen prehispánico y que también se conocía como Momescopiniani
y que la traducción sería algo así como la que se quita las pantorrillas o las piernas. ¿Sí? Eso significa Momescopinqui. Dice que en las crónicas coloniales del siglo XVI, o sea, en 1500 y tanto, las que venían, las mismas de Sagún, ¿no? Dice, los informantes de Sagún, o sea, los indígenas, explicaban que estas mujeres eran un tipo de hechiceras nocturnas. Sí, porque el término bruja es más español, ¿no? Viene más de Europa. Entonces eran hechiceras nocturnas que realizaban un pacto o ritual específico. De hecho, esas hechiceras en el mundo prehispánico no eran necesariamente malas como las brujas europeas, pero ya que se juntaron las dos culturas, pues se les quedó como brujas y como malas, ¿no? Dice el ritual. Por las noches la mujer utilizaba un ungüento mágico, o sea, una como crema, un ungüento mágico, y que con esa se la untaba y se desprendía las piernas desde la rodilla o desde el muslo, dejándolas cerca del tleculi, que es el fogón, o sea, las estufas antiguas, ¿no? Así como, se me fue el nombre, pero bueno, como un tipo chimenea. ¿Ok? Dice, el cual estaba consagrado a Huehueteotl. Huehueteotl significa el dios más viejo, ¿no? Que se dice que es el dios del fuego. Ok, luego dice, el vuelo, ya que se convertía en ave, dice, en su lugar se colocaban unas alas de petate, o sea, en el lugar de las piernas, ¿no? El petate es un tipo de fibra de planta que se seca como un tipo de hojas y que después se pueden tejer para hacer eh, no sé, artesanías, bolsas, cosas así, ¿no? Dice, para poder elevarse por los aires y luego el propósito, para qué se convertían, ¿no? En la cultura prehispánica, dice, volaban por los pueblos buscando casas donde hubiera niños recién nacidos o que tenían pocos meses de vida para entrar sigilosamente y succionarles la sangre. O sea, eran vampiras, ¿sí? Las Momescopinqui, lo logré otra vez, las Momescopinqui eran hechiceras, pero se convertían en las brujas prehispánicas, porque se alimentaban de sangre, pero tenían que ser de recién nacidos o que tenían pocos meses, ¿no? Antes de que el niño empezara a caminar. ¿Por qué? No sé, a lo mejor porque era más fácil de cargarlo, ¿verdad? O porque estaba más indefenso, quiero pensar, ¿no? Bueno, y luego dice la evolución hacia la Tlahuelpuchi. O sea, ¿en qué momento estas, ¿no? Chupaniños se convirtieron en la Tlahuelpuchi de Tlaxcala? Dice, con la llegada de los españoles, el mito de Momescopinqui, Mexica, se fusionó con las creencias europeas sobre los pactos con el diablo. O sea que antes las hechiceras prehispánicas no era necesariamente que te tuvieran pacto con el diablo, a lo mejor alguna otra entidad, ¿verdad? Dice, pero cuando llegaron los europeos, entonces las asociaron con las brujas, el pacto con el diablo, los aquelarres, ¿no? Estas fiestas supuestamente desnudas, donde luego se ponía picante el asunto, y las brujas medievales. Dice, en la región de Tlaxcala, que es un estado acá de la República Mexicana, se adoptó y conservó con mayor fuerza el nombre de Tlahuelpuchi, que significa sahumador luminoso, debido a que se manifestaban también como bolas de fuego en los cerros. Eso sí se escucha mucho, que dicen, mira, vimos una bola de fuego, ¿no? Por allá lejos en el cerro. Y acá las asocian una de dos, o que son brujas o que son ovnis ya con algo más moderno, ¿no? Dice, sin embargo, la espeluznante costumbre de amputarse temporalmente las piernas, más bien diríamos de zafarse, y esconderlas junto al fogón, sobrevivió intacta el relato oral desde el siglo XVI, ¿no? O sea que eso de quitarse las piernas sí es muy de acá, ¿no? Aparentemente. Bueno, luego le pregunté,
que en cuál relato o leyenda las brujas se convertían en vapor o humo. ¿Se acuerdan hace ratito que decía que se convertían en aves o guajolotes sin patas y para ir a buscar a los niños, pero que a veces como vapor? Y yo le dije, pues, ¿dónde, no? Porque nunca lo había escuchado. Y dice, en la tradición y el folclore mexicano, el relato donde las brujas poseen la capacidad de convertirse en vapor, así como en animales, cualquiera de los dos, pertenece nuevamente a las leyendas de Tlahuelpuchi, o sea, es algo por allá de Tlaxcala, así de Puebla. Dice, las brujas de origen náhuatl de la región de Tlaxcala. En las narraciones populares y las crónicas prehispánicas, este fenómeno, o sea, el convertirse en vapor, ocurre por dos motivos principales. Uno, dice infiltración sigilosa y la otra dice control mental. Ándale, vamos a ver. ¿Por qué para infiltrarse? Dice, el motivo principal por el que una tlahuelpuchi se transforma en vapor o humo es para poder meterse en los hogares sin ser detectada, pues sí, por las rendijas de las ventanas o debajo de las puertas. Dice, su objetivo principal es succionar la sangre de los recién nacidos o bebés de pocos meses. Convertirse en una sustancia gaseosa les permite deslizarse por debajo de las puertas, cruzar las rendijas de las ventanas o colarse, ¿no? A través de los tejados, por arriba también, de paja y madera de las casas de los pueblos, de las casas rurales. Entonces, ese es un motivo para meterse a las casas, ¿no? El otro, el segundo motivo, dice control mental e inducción al sueño. Oh, dice, las leyendas señalan que el vapor no es solo un método de transporte, o sea, no es nada más para meterse a la casa, que con eso ya sería suficiente, dice, sino una herramienta de ataque. Dice, al ingresar a la habitación del bebé, la bruja se expande, entra como vapor, pero luego se puede convertir en neblina y dice que el olor de ese vapor o de esa neblina actúa como un potente hechizo de control mental. Dice, el vapor induce un estado de sueño profundo e hipnótico en los padres y los familiares que están en la habitación. O sea, haz de cuenta que se mete y es como si olieras algo que te hiciera ¿cómo se llama esto? De las personas que dicen que se despiertan pero que no se pueden mover, la parálisis del sueño, ándale. O sea que esto es para que lo huelan los adultos y se queden como en parálisis del sueño y que entonces, por un lado, que se queden como dormidos y por otro lado, que si están despiertos, no se puedan mover. Entonces, imagínate qué horrible, ¿no? Escuchar que están atacando a tu bebé y no poderte mover o quedarte dormido y no enterarte, o sea, está feo, está gacho, ¿no? Como decimos por acá. Bien, dice, gracias a este letargo mágico, además también le afecta al bebé, ¿no? Porque también lo respira. Dice, con este letargo mágico, por más que el bebé llore o la cuna se mueva, los adultos quedan completamente incapacitados para despertar, o sea, te quedan dormidos, permitiendo que la criatura, o sea, la bruja convertida en pues, algún animal, ¿verdad? Cumpla con su cometido y después escape de la misma forma, sin dejar rastro visible. O sea, entra como vapor, como humo, se convierte en neblina, lo respiran los adultos y entonces los deja dormidos como en trance y aparte hace que no puedan mover sus músculos, ¿no? Por si se despertaran. Y mientras parte de ella está convertida en ese vapor, otra parte se vuelve a convertir en el animal que ataca al bebé, ¿no? Qué gacho. Bueno, luego pregunté, volviendo un poquito a los nahuales. Ya les dije que sí, existen nahualas mujeres en los relatos y leyendas de México, porque incluso hay una película, no, es una caricatura, una película mexicana que se llama La Nahuala, ¿sí? A lo mejor ya la vieron. Este,
y dije, bueno, pero ya estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Y en el siglo XXI todo es posible. Hombre lobo, mujer loba, ¿no? Yeti hombre, Yeti mujer. Pero en los relatos antiguos me pregunté, dije, ¿existían las nahualas desde antes o no? Y entonces me dijo que sí. Dice, la palabra original en náhuatl es nahuali y dice que es un sustantivo neutro, o sea que puede ser hombre o puede ser mujer. Dice, en la evolución de la tradición oral, ya en el folclore mestizo, ¿sí? Los indígenas con los españoles, pues ya se le quedó como nahual, ¿no? Pero dice que, o se le dice nahual o nahuala ya en español, ¿no? Bien, dice, de hecho, la presencia de mujeres con la capacidad de transformarse en animales es fundamental en las leyendas mexicanas. Su rol abarca desde protectoras místicas hasta temibles hechiceras, o sea, puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Su figura suele manifestarse de tres maneras principales, pero ahorita te digo cómo. Ahora, aquí lo interesante es que recordemos que hace rato les dije que esto era por herencia. Entonces, tanto si eres nahual o nahuala, quiere decir que lo traes porque ya sea de línea materna o paterna, alguien, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, alguien lo era y te hereda esa capacidad. Bueno, entonces dice que hay tres maneras principales en los relatos. Uno, sincretismo en la época colonial. Dos, las nahualas en la tradición de los pueblos. Y tres, las brujas mesoamericanas. Bien, va. Número uno, dice, a partir de la llegada de los españoles, el concepto del nahualismo, que originalmente era un don espiritual o chamánico, al ratito vamos a hablar de los chamanes que poseían tanto hombres como mujeres de alto rango. O sea, no era para cualquiera, ¿no? Como que es una capacidad de gente importante. Dice, fue demonizado por la Iglesia Católica y entonces se le atribuyó lo malo y de ahí salió la bruja y todo eso, ¿no? Dice, el saber de las mujeres indígenas en herbolaria, partería, o sea, recibir a los niños, ¿no? Y espiritualidad se convirtió en brujería. Sí, o sea, no importa si eras curandera, cuando llegaron las costumbres europeas, dijeron, sobre todo con la Inquisición, eso es brujería, ¿no? De este choque cultural nació el arquetipo de la nahuala, dice, muy famoso en regiones como Puebla, descrito como una mujer de edad avanzada, o sea, tiene que ser vieja o madura, que domina las artes oscuras, habita en viejas casonas o en chozas abandonadas y se transforma en animal por las noches. Punto 2. Las nahualas en la tradición oral de los pueblos. Dice, en los relatos que aún se cuentan, o sea que todavía queda eso, sobre todo en los pueblos, no en las ciudades, afuera en los pueblos rurales de México, como en Milpa Alta, en la Ciudad de México, Oaxaca o Chiapas, las mujeres nahuales forman parte de la vida cotidiana de las leyendas. Dice, sus formas animales, dice, a diferencia de los hombres, que normalmente se transforman en jaguares, lobos, toros o coyotes, las nahualas normalmente se transforman en perros negros, bueno, perras, chivas, monas, ese es nuevo, o sea, monos de cola larga, o aves de rapiña. El motivo de sus relatos dice que normalmente en las leyendas es por problemas entre vecinas, donde una de ellas se transforma en animal para ir a hacer desmanes a la casa de la otra. O sea, es como el dicho, ¿no? De que ¿cómo dicen que mujeres juntas ni difuntas o algo así? Bueno, pues acá dice que en algunas leyendas la que es la Walla se transforma en algo para ir a vengarse de la otra, ¿no? No más. Bueno, seguimos. Ah, Dice, las brujas mesoamericanas, ¿no? Las leyendas más viejas. Dice, como se mencionó en los relatos antiguos, la Tahuelpuchi o la Momescopinqui, estas son el equivalente femenino del Nahual, puesto que su poder es la teriantropía. Anda, pues, se convierten en animales, ¿no? Y la diferencia, bueno, ok. La nahuala en la cultura popular dice que esta figura es tan fuerte que inspiró historias contemporáneas. Es lo que yo les decía en el cine mexicano, como La leyenda de la nahuala, y es del año 2007, por si la quieren buscar, ¿no?
Bueno, ok, me voy a ir más rapidito. Pregunté que si las nahualas eran buenas o malas y dice que hay de las dos, que el ser nahual es una habilidad, es una capacidad heredada. No es que te transformes para hacer maldades o no, sino que esa es una habilidad, ¿sí? Es como si tú tuvieras la habilidad de pues como Superman, ¿no? Dices, bueno, como viene de otro lado, pues tiene todos esos poderes y él decidió usarlos para lo bueno, pero alguien pudo haberlos usado para lo malo, ¿no? O sea, que hay para un lado y para el otro. Bien, para el lado bueno, pues son curanderas, son chamanas, etcétera, ¿no? Ahora, después, ahora, ya con eso, fíjense, me pongo a pensar, si desde los años 1540, 1585, se hablaba por acá de estos seres, de las nahualas, y chupaban la sangre, pero exclusivamente de los niños. ¿Por qué? Porque eran indefensos, quiero pensar, ¿no? Porque eran más puros. Ya si lo quieres relacionar con todas las cosas que han salido en los últimos años, ¿no? Del adeno, ya saben qué, de esas historias, ¿no? Que ya vimos que sí son ciertas, que gente poderosa paga porque se roben a los niños y luego los asusten en un ritual en algún lugar por allá lejano, ¿no? Para que luego los desvivan y consuman eso mismo que consumían las nahualas malas, para darles poder, juventud, ¿no? Etcétera. De repente dices, no sé, déjenme preguntarle aquí a la inteligencia artificial, ¿de qué año es el relato más antiguo de vampiros en Europa? ¿Por qué? Porque si las Tlahuel, ya no pude pronunciarlo, si las nahualas son más antiguas, a lo mejor son el origen de las historias de los vampiros. No, ya salió. Dice, el registro más antiguo de la palabra vampiro es del año 1047. Ajá, y por allá en Ucrania. Ucrania, híjole. Bueno, allá también se platican muchas cosas, ¿no? De que también se han robado niños para los mismos fines oscuros. Pero bueno, entonces, ahí lo dejamos. Por último, este, pregunté por los chamanes, ¿sí? Pregunté, dice, en un enfrentamiento, en una lucha hipotética, teórica, entre un nahual y un chamán, ¿quién gana? ¿Quién es más poderoso, no? Y entonces, acá me dice, mira, me dice, responder quién ganaría en un enfrentamiento teórico requiere primero aclarar un detalle, y es un detalle muy importante. Dice, originalmente no son figuras separadas. No es que el nahual es un personaje y el chamán es otro. Dice, sino que el nahualismo, o sea, la capacidad de convertirte en animal o conectarte con un animal, dice, esa es una característica de los chamanes. Entonces dices, wow, entonces todos los chamanes, entonces también va a haber chamanas, entonces todos los chamanes, o casi todos, tienen el poder del nahualismo. O sea, un chamán puede convertirse en un animal, pero además dice, el término chamán es un concepto que en el México antiguo corresponde a los sabios, médicos antiguos y sacerdotes. Dice, entonces, dice, por ejemplo, en la zona, el H-Men en la zona maya o el Ticitol o Tlamantini en el mundo náhuatl, dice, el nahualismo era un don o una técnica que los chamanes de alto rango poseían para transmutar, convertir su conciencia o cuerpo en un animal, es lo que les decía.
en algunos relatos dicen que ellos se convierten, ¿no? Así como un hombre lobo, así como en las películas que de hombre se convierte en animal, pero en otros dicen que no era necesaria, ¿no? Tanta violencia, tanto presumir, que podían concentrarse y conectarse con un lobo. Entonces dices, ¿para qué me convierto y para qué me arriesgo, no? Mejor me conecto con un lobo, tomo posesión, digamos, del lobo, hago que el lobo vaya a donde yo quiero, que vea lo que quiero ver y después le agradezco, separo mi mente del animal, lo dejo en paz y me regreso, ¿no? A mí eso se me hace más poderoso inclusive que el que se convierte físicamente, porque aunque el que se convierte físicamente en los tiempos modernos, ¿no? Por tanta película de vampiros y de hombres lobos, dices, no, 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 ese está fuerte. Sí, pero si el otro tiene la capacidad mental de conectar con un animal, ¿sí? Y poseerlo temporalmente, pues entonces a lo mejor también tiene la capacidad de remotamente conectarse con un nahual y controlarlo. Entonces, ¿para qué me convierto en otro hombre lobo para luchar con aquel si como en los X-Men, ¿no? Como ex Javier, con la mente puedes dominarlo. Entonces, desde ese punto de vista, dice, no, pues el chamán. Ok, dice, sin embargo, dice, nomás para contestarme lo que le pregunté, dice la inteligencia artificial, sin embargo, si planteamos el enfrentamiento bajo la óptica de leyendas populares, o sea, no de historias originales, sino de las leyendas más nuevas, y la evolución del folclore rural, o sea, si lo vemos como caricatura, ¿no? Como DC Comics, ¿no? O Marvel, eh, eh, ¿dónde iba? Así, dice, entonces, si los vemos como entidades distintas, como si de veras fueran dos cosas diferentes, dice, el chamán, como es curandero, sabio del pueblo, y el nahual como hombre bestia nocturno, dice, el combate teórico se daría de la siguiente manera. Dice, primero, dice, perfiles, así como si fueran jueguitos, ¿no? Imagínatelo como videojuego. Dice, el nahual es el guerrero, o sea, es físico, ¿no? Es el que se convierte y es instinto y fuerza. Dice, sus poderes son fuerza sobrehumana heredada por el animal, como jaguar, puma, lobo, la velocidad y la visión nocturna. Pues sí, porque puede ver mejor en la noche. Dice, su estilo de combate es ataque directo, ¿no? Fuerza física. En cambio, el chamán, dice, es el mago, el equilibrio. Dice, sus poderes son el control de los elementos, o sea, tierra, fuego, aire y agua, ¿no? Conocimiento profundo de la herbolaria, dice, por lo tanto, puede hacer pociones o venenos y también los antídotos. Tiene la capacidad de convocar espíritus guardianes. O sea, que no hay necesidad de que se peleara el chamán con el nahual, ¿no? Sino déjame invocar al espíritu de no sé qué y ahí te va, ¿no? Además, puede alterar la percepción de la realidad, puede provocar ilusiones, entonces puede alterar la conciencia del nahual y puede hacer rituales de atadura o protección, o sea, lo pueden nulificar, ¿no? En pocas palabras. Para que nos entendamos, a los que les gustan los X-Men y todo eso, de todos los héroes de Marvel, imagínense que el Nahual es como Hulk, ¿sí? Cuando no se controla, porque ya luego en las versiones más nuevas ya puede controlarse, pero el Nahual sería como el Hulk bruto y el chamán sería como ¿cómo se llama? El que tiene poderes mágicos, que sale con la barbita y el bigote, el señor Strange, ¿no? Entonces sería como Strange contra Hulk. Y aunque Hulk tiene toda la fuerza bruta, el otro con los poderes lo podía controlar, podría hacerle una ilusión o un amarre y ya, acabó con Hulk, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces dicen, en la mayoría de los relatos, la lógica sería que el chamán vencería al nahual, ¿sí?
Ok. Bueno, pues listo. Bueno, pues esto es lo que quería platicarles. De hecho, empecé con algo más chiquito. Yo nada más quería saber en qué tipo de animales se podía convertir un nahual o una bruja. Y pues ya vimos que aunque los dos se pueden convertir en cualquier cosa de los animales, pues normalmente, o sea, como puma, lobo, prácticamente cualquier animal, pues normalmente a las brujas las ponen con los búhos, los guajolotes, los gatos y los perros, mientras que al nahual hombre, pues como que siempre tienes que ponerle algo más masculino, ¿no? Pero, como hay nahuales y nahualas, puede ser cualquier animal. Y el chamán prácticamente tiene la habilidad del nahualismo. Entonces, el chamán es un nahual, pero además tiene toda la otra parte mística, conocimiento, control mental, etcétera. Doctor Strange se llama el Doctor Strange contra Hulk. ¿Sí? Me quedé pensando por acá. Pues listo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y entonces la versión antigua de los vampiros acá en lo prehispánico, pues resulta que son estas hechiceras malas que tenían que ir a devorar, bueno, no devoraban al bebé, le sacaban la sangre, que es diferente, porque no es lo mismo, voy y me lo como, a que irle a chupar nada más la sustancia, de la vida, ¿no? Para dejarlo ahí. Y lo curioso es que no me dijo que hubiera esa versión de vampiros en las culturas prehispánicas en hombre. A lo mejor sí, pero no me lo dijo. Entonces, por acá teníamos las vampiras. Ahora, si el vampiro más antiguo es de 1047 allá, déjame preguntar acá, porque una cosa es que sea prehispánico, pero prehispánico es de cuando llegaron los españoles, pero también prehispánico es hace 15,000 o 20,000 años, ¿no? Déjenme preguntar para no quedarme con la duda. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto tiempo se hablaba de las brujas vampiras, por no poner el nombre de brujas vampiras, en el México antiguo? Sí, porque si nos sale que desde hace 3,000, 4,000 años, entonces sí el concepto de vampiro, como el ser malévolo, pues es más antiguo acá. Ah, dice, se remontan a la época prehispánica. Ok, 1575, en el códice de otra vez, ¿no? De Fray Bernardino de Sahagún. Pero bueno, sale esa edad, porque en esa edad es cuando conocieron los españoles a los indígenas y es cuando les platicaron. Pero de ahí para atrás, como no sobrevivió nada porque los quemaron, los códices y todo eso, ¿verdad? Y también desde los mayas, pues, ahí va. Dice, dado que la mortalidad infantil era un desafío latente para las civilizaciones antiguas, los mitos en torno a criaturas depredadoras de sangre probablemente nacieron al mismo tiempo que se consolidaron las grandes urbes mesoamericanas. Eso pudo haber sido, dice, entre el fácilmente más de 600 o 700 años de antigüedad. O sea que si al 1500 le restas 700, estaríamos hablando del año 700, 800 después de Cristo, y entonces el concepto de vampiros sería más antiguo acá en América que en Europa. Ve tú a saber si preguntamos en Asia, ya no lo voy a hacer, o en África, si a lo mejor por allá ya tenían algún ser malévolo que chupaba sangre, pero mientras tanto, resulta que a pesar de ser continentes separados, a lo mejor ese concepto de bruja chupasangre de bebés era más antiguo acá que allá. A lo mejor buscándole por allá en Sumeria hay algo parecido, ¿verdad? Pero es interesante. Es interesante saber que separados por la distancia había seres parecidos y entonces a lo mejor hasta tienen un origen común, ¿no? Y esto viene de Sumeria, de la Atlántida, ya me echando la imaginación o algo. Bueno, hasta aquí dejamos el punto para no hacerlo más largo.
Si les pareció interesante, déjenme el comentario. Si saben algún relato de brujas donde sucede esto con los bebés, díganme. Yo he escuchado varios por ahí, incluso con varios youtubers famosos por acá en México, ¿sí? Con Fepo he escuchado esas historias, con Relatos de la Noche, con ay, ¿cómo se llama el otro? Con Extra Normal, también ahí he escuchado estos, con varias personas, ¿no? Muy, muy buenos. Bueno, pues hasta aquí dejo el tema, espero te haya gustado. Vamos a ver qué inventamos o qué buscamos para la siguiente semana. Gracias, que pasen una buena noche, un abrazo, un beso a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.